Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que los emite. Soy Departamento 15 presenta un programa especial, El futuro de la democracia en El Salvador, parte 1. Daniel Hernández conversa con nuestro invitado especial, el analista político Benjamín Cuellar. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la sintonía. Soy Daniel Hernández. Bienvenidos, bienvenidas a este programa especial que es organizado y auspiciado, producido también por Departamento 15, el movimiento de salvadoreños y salvadoreñas radicado en los Estados Unidos. Es un placer enorme estar con todos ustedes en este programa especial que se ha compuesto por dos segmentos. Vamos a hablar sobre el futuro de la democracia en El Salvador. Para ello, en esta primera parte nos va a acompañar Benjamín Cuellar. Él es experto en materia de derechos humanos en nuestro país, con larga trayectoria. También una persona que tiene un análisis muy importante sobre lo que está aconteciendo, la realidad actual en nuestro país, a quien le damos la más cordial bienvenida. Benjamín, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, es un gusto siempre. Bueno, comenzamos. Les decía, este programa tiene dos segmentos. El siguiente segmento será con la abogada Helen Bindel, con quien vamos a analizar sobre la constitucionalidad del proceso electoral actual, el tema también del voto desde el exterior, también el tema de la campaña electoral, campaña política. Aquí tenemos el tema, el futuro de la democracia en El Salvador. Comenzamos con Benjamín. Benjamín, ¿cómo podemos analizar la situación actual de la democracia en El Salvador, la institucionalidad democrática en nuestro país? Resultado también de los procesos que ha tenido nuestro país, los procesos históricos, desde los levantamientos campesinos, los levantamientos, los movimientos sociales que ha tenido nuestro país, los procesos sociales que ha tenido nuestro país y la historia reciente de los acuerdos de paz en 1992 que dan también que dieron un nuevo marco constitucional hasta este momento. Hacemos un repaso breve para entrar también a qué es lo que está aconteciendo en nuestro país. Bueno, como mencionabas, el necesario repaso histórico, yo creo que sí, así en síntesis habría que mencionar que en El Salvador nunca ha existido una democracia sana, saludable, fuerte, ¿verdad? Sí se han hecho intentos, ¿verdad? De revertir la dinámica del estado de cosas en El Salvador en la materia, pero no ha funcionado, ¿verdad? Remontémonos a Maximiliano Hernández Martínez, que da un golpe de Estado en 1931, a finales de 1931, al presidente del cual él era vicepresidente, y que estaba haciendo algunos intentos por cambiar el rumbo del país, ¿verdad? Ya estamos hablando de hace casi un siglo. Y de ahí en adelante se viene una historia de dictadura, gobiernos militares después de la caída de Hernández Martínez, durante un poquito más de 13 años, gobiernos militares que también eran parte de una dictadura, solo que con el disfraz de elecciones, a veces con un candidato único de los militares, ¿verdad? O a veces con fraude electoral, golpes de Estado, etcétera, etcétera. Y todo eso llevó, ¿verdad?, a que la población perdiera la fe mucha gente perdiera la fe en la vía electoral como para cambiar una realidad en la cual el hambre, ¿verdad?, había provocado levantamientos desde la época de Anastasio Aquino en 1833 y el de 1932 en enero, que fueron sofocados a sangre y fuego, y ese es el otro ingrediente, la sangre. O sea, como respuesta al levantamiento por hambre, o sea, la solución es la sangre. Y después, de 1932, después de la matanza de 1932, a manos de Hernández Martínez,
se decreta una amnistía en julio de ese año. Entonces tenemos los tres ingredientes para... Y la masacre fue en enero. ¿Perdón? En enero fue la masacre. La masacre fue en enero. ¿Y en junio? 22 de enero y en julio, perdón. De julio del mismo año se decreta una amnistía. Entonces ahí tenés los tres ingredientes para sostener con toda seguridad que en El Salvador no hay democracia. Represión. Hambre. Hambre. Sangre. E impunidad. Entonces eso se mantiene hasta la fecha. E incluso se han perdido oportunidades valiosas, como por ejemplo, cito la caída de Hernández Martínez en 1944, ¿verdad? A través de una huelga de brazos caídos, o sea, donde la población participa, ¿verdad? Y obliga al dictador a renunciar. Y se forma la Junta. Se forma un gobierno provisional, no me acuerdo. Sí, la Junta de Gobierno. No, perdón, lo sustituye, no me acuerdo qué militar, pero después llega Osmín Aguirre Salinas, después Salvador Castaneda Castro, después Óscar Osorio, después, y así se van sucediendo Julio Adalberto Rivera, Fidel Sánchez Hernández, estoy hablando de militares todos, entre tenientes coroneles y generales, y Arturo Armando Molina, Carlos Humberto Romero, al cual se le da el último golpe de Estado hasta la fecha, en octubre de 1979. Pero lo que quiero decir, ¿por qué hago rápidamente ese recorrido? Porque realmente es necesario plantear esos tres ingredientes que niegan la democracia, ¿verdad? Y los intentos fallidos por cambiar el estado de cosas, insisto, la caída de Martínez, esa huelga de brazos caídos, las elecciones de 1972 y de 1977, que son objeto de un fraude electoral para imponer a los candidatos militares, Arturo Armando Molina y Carlos Humberto Romero, y después el golpe de Estado de 1979, que fue un intento también por revertir el rumbo del país, pero fue imposible. Se viene el magnicidio de Monseñor Romero. Marzo del 80. Y un año, 1980, en el cual se asesina al rector de la Universidad de El Salvador, se asesinan a los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, 4 religiosas estadounidenses, Marignol. También hay secuestros de la guerrilla y asesinatos, ¿verdad? Que ocurren en ese año. O sea, un año en el cual los tambores de guerra ya sonaban, no sonaban, retumbaban. Ya era insostenible, digamos, la tranquilidad estaba perdida de un hilo. No la tranquilidad, porque la estabilidad. Había guerra sucia por parte del Estado en contra de la oposición. Había guerra de guerrillas, ¿verdad? Sí. O sea, entonces, era un estado de preguerra. Y el movimiento ya estaba en marcha. El movimiento social, sobre todo a partir de 1975, se desarrolla de una manera impresionante. Benjamín, este recorrido histórico es importante, debe ser parte de la currícula de básica de la historia de El Salvador. Sin embargo, es necesario hacerla porque hay aún esos vacíos que debe de plantearse y debe cuestionarse. La historia porque la historia es como la matemática, son hechos históricos que están ahí, no se pueden cambiar, con una fórmula matemática no se puede cambiar. Pero ahora bien, de 1900... Pero sí, perdón, hay intentos de reescribir la historia, y de eso hablaríamos. Y de ocultarla y de apagarla, ya vamos a hablar. Ahora, la década de los 80 es una década en la que se dan muchos intentos también por callar las armas, por llegar a un fin, a un conflicto que inicia justamente el 10 de enero de 1981, si queremos hablar de una guerra entre ejército gubernamental y ejército guerrillero. Popular o ejército guerrillero. Ahora bien, en todo lo que sucede, todos esos intentos, viene el 1992, se da fin a eso con más de 70.000 víctimas entre civiles, militares. Pueden haber sido mucho más. Mucho más, y una serie de desapariciones forzadas. Y se da lo que tú dices, ¿no? Sangre e impunidad también con la amnistía de 1993. Pero esto, digamos que al país le ha seguido, al pueblo, a la gente, no de los gobernantes, no del Estado, no de las instituciones del Estado, no del gobierno,
el pueblo es el que pone es el más sacrificado, el que puso los muertos, el que puso la sangre. Le ha costado al país todo esto, lo que se logró en 1992, la firma de esos acuerdos de paz, el desmontaje de los cuerpos represivos militares. Benjamín, ¿cómo estamos desde esos 50 años que hemos relatado? ¿Cómo estamos ahora? Yo creo que para entender el tema, o para abordar el tema, para el cual me has invitado a participar en esta ocasión, hay que considerar no el acuerdo de Chapultepec, que es el acuerdo final, que se firma el 6 de enero de 1992. Sí, en el castillo de Chapultepec, precisamente. Ante la ONU se llama el acuerdo, no se llama acuerdo de Chapultepec, sino que acuerdo de paz de El Salvador, ¿verdad? Y ahí, pero hay uno que se firma el 4 de abril de 1990, ¿verdad? Y ahí está la esencia del proceso que se iniciaba. Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ese es el diagnóstico de los males o de las enfermedades de El Salvador que padecían y que había que curarlas, ¿verdad? Y el acuerdo de Chapultepec, casi 2 años después, el primero es del 4 de abril de 1990 y el otro del 16 de enero de 1992, el acuerdo que firman las partes beligerantes, ¿verdad? El FMLN, Ejército Guerrillero, y el gobierno salvadoreño, Ejército Gubernamental. El acuerdo, para mí, que es la esencia, que es el diagnóstico de la enfermedad del Salvador, se firma en Ginebra, repito, el 4 de abril de 1990. Y ahí está la clave. O sea, ese es el diagnóstico, como decía, de las enfermedades. El de Chapultepec, casi 2 años después, fue el listado de medicinas que había que tomar para curar esas enfermedades, para que El Salvador tuviera buena salud. Y dentro de esa medicina estaba... no, pero hablemos primero del diagnóstico. del diagnóstico había que terminar la guerra por la vía política en el plazo más corto posible, ¿verdad? Como premisa. Sí. Segundo, la democratización del país. Tercero, el respeto irrestricto de los derechos humanos. Y cuarto, la reunificación de la sociedad salvadoreña. Fuera del fin de los combates, que era ¿verdad? La primera enfermedad que había que curar, esa había que curarla de emergencia, sí. ¿Verdad? La fiebre, digamos, había que bajar esa fiebre, esa temperatura. Estaba la democratización del país, pero esto se desarrolló solo a partir del tema electoral, ¿verdad? No de una democracia amplia, total, ¿verdad? Que incluye el respeto irrestricto de los derechos humanos. Pero ¿por qué por la vía electoral? ¿Qué es diferente el Tribunal Supremo Electoral al Consejo Nacional de Elecciones? El Consejo Central de Elecciones. Consejo Central de Elecciones. Se llamaba, antes de la aparición del Tribunal Supremo Electoral, estaba decantado, ¿verdad? O sea, totalmente parcializado por el régimen dictatorial. ¿Sí? ¿No el Tribunal Supremo Electoral no vivió eso? El Tribunal Supremo Electoral se crea a partir de un mecanismo en el cual se integra con la participación de los partidos políticos a partir de los resultados electorales. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ahora hay, según los resultados electorales, hay un miembro del FMLN, hay un miembro de Arena, de Ghana, ¿sí? Y hay otro de la Corte de Justicia, no me recuerdo. No me recuerdo cuál es la convocatoria. Es que lo ratifica la Asamblea y eso. Ajá. Entonces, pero antes era impuesto el Consejo Central de Elecciones por el partido de gobierno, el PCN y la dictadura militar. Pero entonces, esos 4 componentes, esas 4 enfermedades que había que superar a través de el fin de la guerra, la democratización del país, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la reunificación de la sociedad salvadoreña, había que trabajar con ese listado de medicinas. Ya mencionaste la creación del Tribunal Supremo Electoral, la reforma de la Fiscalía General de la República, las reformas constitucionales, la desaparición de los cuerpos represivos antiguos, la reducción del ejército, que es importantísimo, y el papel exclusivo en materia de defensa de la soberanía y del territorio.
ya no tenía nada que ver con tareas de seguridad pública, ¿verdad? Los cuerpos de seguridad que desaparecieron eran parte del Ministerio de Defensa, ¿verdad? Se llamaba Ministerio de Defensa y Seguridad Pública. Y bueno, y te puedo hacer un listado más, ¿verdad? La creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la creación de la Policía Nacional Civil. Esas eran las medicinas, ¿verdad? Pero la esencia, ¿verdad? Era esa receta para superar las enfermedades. O sea, parar la guerra, la enfermedad era la guerra, entonces la solución era parar la guerra, ¿verdad? No había democracia, entonces había que democratizar el país, no se respetaban los derechos humanos, ¿verdad? Había que hacerlo y la sociedad estaba dividida. Pero de esos cuatro, ¿verdad? De ese diagnóstico y de esas 4 tratamientos, por decirlo de alguna manera, no medicina, sino que tratamientos para las enfermedades, solo se cumplió el primero y se cumplió exitosamente. El que diga que no es cierto eso, ¿verdad? Está mintiendo. O sea, el cese de fuego, fuera de algunos incidentes, como por ejemplo un buzón lleno de armas en un sótano, en una casa en Managua, que se descubrió en 1993, fuera de eso creo que no hubo mayor problema para para darle el tratamiento al tema de la guerra. Pero democratizar el país se quedó exclusivamente en la democracia electoral, no en la democracia social, que tiene que ver también con el respeto irrestricto de los derechos humanos. Eso se interpretó como que ya no me mataran, ya no me desaparecieran, ya no me torturaran, ya no me detuvieran ilegalmente por razones políticas. Y ahí está bien la democracia. No, y ahí está bien el respeto de los derechos humanos. Y el respeto de los derechos humanos es otra cosa mucho más amplia que tiene que ver con la democracia electoral, la democracia social, la económica, ¿verdad? La democracia... O sea, es mucho más amplio el tema de la democracia. La participación. Estamos conversando con Benjamín Cuéllar. Hemos entrado ya a la parte más actual, hemos hecho un análisis hasta este momento, digamos, antropológico, un poco de historia de nuestro país sobre el tema que nos ocupa hoy, es el futuro de la democracia en El Salvador. No podemos hablar del futuro sin referirnos al pasado y sin hacer referencia del presente. Hoy vamos justamente a hablar sobre el presente, lo que tiene nuestro país. Se han hablado aspectos muy importantes como el surgimiento de todo este tipo de luchas sociales, movimientos sociales que pasaron por la guerra y ahora, bueno, la institucionalidad que vino y se estableció con los acuerdos de paz, y eso en teoría hasta este momento, según lo que nos ha planteado Benjamín Cuéllar, solamente se ha limitado al tema de la democracia electoral. Pero Benjamín, hemos venido por partes, ahora vamos con la parte que estamos viviendo. Desde la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec, desde la instalación del Tribunal Supremo Electoral y que se abrió la participación, se incluyó y se estableció un nuevo mecanismo para integrar el Tribunal Supremo Electoral, que ya no sea dominado, integrado y coordinado por el gobierno, sino que magistrados con los partidos políticos, integrado por los partidos políticos conforme a la última elección. Eso no es garantía para la participación ciudadana y para la democracia de nuestro país. No. Yo, el año pasado me pidieron, a propósito del cumplimiento de los 30 años del fin de la guerra y del acuerdo de Chapultepec, me pidieron un artículo en México y que yo escribí con el título ¿Cuándo y cómo se jodió mi país? ¿Sí? Y fue en 1993. O sea, que alguien venga, como en el caso de Bukele, a decir que los acuerdos de paz no servían, ¿verdad? O sea, eso es falso. Primero porque se detuvieron las prácticas sistemáticas de graves violaciones de derechos humanos por el Estado, ¿verdad? Por razones políticas. El Estado está para defender los derechos humanos. Y de forma para sistemática. Violar. Sistemática, ¿verdad? Sí. Y se detuvo la guerra también. O sea, son cosas que son importantes. Y se crearon nuevas instituciones. El problema es que en 1993 ese hambre, esa sangre y esa impunidad, ¿verdad?
O sea, se pusieron las bases para que esto continuara en el país. O sea, en marzo de 1993 se decreta una amnistía después de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad. Una amnistía general, absoluta, incondicional y violadora de todos los estándares internacionales en la materia. Y entonces allí, en lugar de superar la impunidad, que era el acuerdo, ¿verdad? O sea, llevando los casos que la Comisión de la Verdad publicara a los tribunales, así acordaron. En lugar de eso, se amnistiaron mutuamente, sí. ¿Verdad? Porque ambos tenían pecados, unos más, otros menos, pero esa no es la cuestión, la discusión. O sea, si vos, padre de un soldado, te desaparecen a un hijo, ¿verdad? El FMLN, en aquella época, cuando era ejército guerrillero, y te dicen, miren, pero tranquilo, porque el FMLN solo, la Comisión de la Verdad dice que solo el 5% de hechos es responsable. En cambio, el Estado o el gobierno, con ejército, policía, sí, ese más del 85%. ¿Eso te consolaría? ¿Te consolaría? No. Yo quiero saber qué pasó con mi hijo. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, el problema no es las cantidades, sino que la calidad. El Estado estaba, como ya lo decía, está para defender los derechos humanos, no para violar. Pero entonces, se fortalece la impunidad con la amnistía, ¿verdad? Que dura 23 años, sí, hasta que logramos su inconstitucionalidad. Más de 23 años. Eso fue en marzo de 1993. En julio de 1993 sale el primer patrullaje conjunto de la Fuerza Armada con la policía. Entonces, desde ahí el ejército no ha regresado a los cuarteles. Sigue en tareas de seguridad pública cada vez más e incluso ahorita, ¿verdad? En este momento es la herramienta, el instrumento principal que tiene Bukele para lo que vamos a hablar posteriormente. Eso vamos. Ahora, y la Policía Nacional Civil empieza a ser militarizada con ese patrullaje conjunto. Y solo termino. En diciembre se desmonta, o sea, eso es la sangre, ¿verdad? El instrumento, sí, para derramar sangre. Los instrumentos para derramar sangre, igual que en el pasado. Y en tercer lugar, en diciembre de 1993, se desmonta el Foro de Concertación Económica y Social, que en algo iba a atacar el hambre, ¿verdad? O la falta de oportunidades, la exclusión y todo eso, o atacar la exclusión. Se desmonta con el pretexto de que venían elecciones en 1994 y que iban a ser las elecciones del siglo porque iba a participar el FMLN como partido político, etc. Pero que después de las elecciones se volvía a montar ese foro de concertación económica y social que estaba integrado por gobierno, empresarios y trabajadores, sí, representantes de trabajadores. Ya nunca se volvió a reactivar el foro de concertación económica y social. Entonces ahí están otra vez los ingredientes. Hambre, con el Foro de Concertación Económica y Social, que era la herramienta para, sí, atacarlo. Sangre, con lo que ha ocurrido, porque el ejército y la policía han cometido violaciones de derechos humanos similares a las pasadas. No importa la cantidad, siempre hablamos de la calidad, ¿verdad? Y la impunidad, con la amnistía. Se fortaleció la impunidad, que él está aprovechando ahora. La actual presidencia de la República se está aprovechando de esa impunidad para hacer todo el montón de cosas. Dentro de eso, lo que vas a platicar con tu invitada en el otro segmento, que es la reelección inconstitucional. Ahora, Benjamín, eso, digamos, ya estamos llegando al punto que queremos dejar en el análisis al final de este segmento, y es hacia dónde va el país en materia de democracia, hacia dónde va, y que también nuestros compatriotas del departamento 15 están interesados en que se ponga en el tapete, se ponga sobre esta mesa la discusión de qué debe saber el salvadoreño, qué debe entender el salvadoreño sobre los procesos que hoy se están viviendo y este proceso electoral que se avecina, que se viene ya con el inicio de la campaña presidencial. Pero también con esto, con la utilización de las instituciones del Estado en materia, evidentemente, de seguridad, pero que lleva también los daños colaterales en materia de participación o de democracia en nuestro país, porque ciertamente, como
como lo plantea, el que el ejército ande en las calles, no hay de alguna manera la libertad para la movilización de las personas, aunque el gobierno ha manifestado, ha dicho que bueno, el que nada debe, nada teme. Pero ¿cómo podemos analizar esto? ¿En qué contexto se encuentra El Salvador hoy por hoy de cara al proceso electoral general? Porque va a haber el próximo año elecciones de toda índole. Mira, yo considero, Daniel, que este país está metido en un proceso de regresión a casi un medio siglo atrás. ¿Sí? O sea, ¿cuándo fue el fraude escandaloso de 1972? ¿Verdad? Cuando se impuso al coronel Arturo Armando Molina y se le robó el gane a Duarte, guardando las distancias también, ¿verdad? Ahorita no hay un movimiento de cara a las elecciones, un movimiento de oposición, no estoy hablando de partido, estoy hablando de un movimiento, de una coalición, de una unidad, esté capaz de enfrentar a lo que ahora sería el equivalente al militarismo de la época, que es Nayib Bukele reeligiéndose. O sea, no es, en aquel tiempo no era la reelección de Fidel Sánchez Hernández, que era el presidente que impuso a través del fraude a Arturo Armando Molina, al coronel Arturo Armando Molina, pero es similar en la medida en que se está violando la Constitución. O sea, el fraude está planteado desde que Bukele va a participar en las elecciones. Ahora, por ahí empieza a oscurecerse con mayor fuerza lo poco de democracia que se había avanzado, porque sí se había avanzado algo. Ahora, esos avances que planteas están en riesgo con esto o más, o lo planteo de diferente manera. A ver, el hecho de que se tenga una Constitución de la República de 1981, 83, ya 30 años de esta Constitución de la República. 40, ciertamente, 40 años. Que no se ha tocado, digamos, que eso como... sí se ha reformado bastante. Sí, ha habido algunas reformas, pero digamos que... ¿Cómo podemos y cómo el salvadoreño puede entender que esta Constitución de la República en su texto dice que no se permite la reelección? Sin embargo, la Presidencia de la República, los abogados de la Presidencia de la República dicen aquí una rendijilla y ahí nos metimos y se le pidió, y que al final fue la Sala de la Constitucional la que dijo que sí se puede, que sí es permitido y que no hay manera y que se diga lo que se diga, sí se puede. Y que incluso hay videos en los que sacan al vicepresidente de la República diciendo en algún momento no se puede, no se permite, y en el otro que sí, que no se había leído bien y que ese artículo no lo habían leído bien, no se había descubierto, no se habían... El artículo escondido, dijo. El artículo. ¿Cómo es esto entonces? La gente, ¿qué debe entender? ¿Cómo decimos en buen salvadoreño, cómo lo comemos, cómo lo digerimos? Se ha dicho mucho que hay 7 artículos, y es cierto, en la Constitución que hablan de la prohibición de la reelección. Eso se enfrenta a lo dicho por Félix Ulloa, vicepresidente, y hay una figura que me parece el Merolico, no sé si la ubicas. O sea, él ha tenido, digamos, una trayectoria en nuestro país como experto también, incluso en la aplicación de leyes o el estudio en materia electoral. En materia, sí. Bueno, ha sido dirigente de IEGES, presidente de IEGES. Sí, tiene las credenciales como para hablar de temas. Quitarle lo del presidente de IEGES, del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, o que
estuvo en el tribunal, no sé si creo que fue parte del Tribunal Supremo Electoral y ha estado como experto y consultor fuera, quítale eso, ¿verdad? Con solo las declaraciones que dio hace 2 años, creo, más o menos 2 años, sí. O sea, diciendo que era prohibido. O sea, ahí están. El problema es que ahora con toda la técnica de la información, la comunicación, no se esconde nada. Y Bukele lo ha dicho, y lo ha dicho ¿cómo se llama? Félix Ulloa, y lo ha dicho Walter Araujo, y lo han dicho todos los que ahora dicen que es constitucional. ¿Por qué? Porque es fruto de un golpe, de un terremoto, y lo voy a poner a ilustrar de esta manera, que votó la Casa de Bajareque con los acuerdos de paz, ¿verdad? Se quería construir una casa de la democracia sólida, ¿verdad? O sea, en proceso de construcción, pero sólida. Lo que se había construido, sí es cierto, ¿verdad? Era una casa así medio de adobe o de bajarreque, ¿verdad? Que la votó el 1 de mayo del 2020, ¿qué? 22. No. Cuando llegó la 22. 21. Ah, sí. Cuando en las elecciones, después de las elecciones, cuando controla la Asamblea Legislativa, la mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa, ese día que toma posesión esa Asamblea, le dan el golpe terrible, es el terremoto en contra de lo poco que se había construido de democracia. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, el caso de la democracia constitucional. O sea, las salas de lo constitucional, ¿verdad? Tanto la que tomó posesión en el 2009 como la que tomó posesión en el 2018, que fue la que destituyó Bukele junto con el fiscal general de la República a través de la Asamblea Legislativa con su partido, ¿verdad? O sea, habían logrado avances. Y el mejor ejemplo, ya lo mencioné rápidamente, que yo pongo siempre, porque yo fui parte de ese esfuerzo, es decretar la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. O sea, nadie había querido tocar eso. Y esa sala, la sala que mencioné del 2009, lo hizo. Y así también resolvió contra el FMLN, contra Arena. Ahora Benjamín, Solo termino, perdón, porque para completar la idea. O sea, al poner una sala de lo constitucional violando los procedimientos para el nombramiento de magistrados de tercera corte, primero violando los procedimientos para quitar a los magistrados que destituyó, y segundo, nombrando magistrados a través sin respetar el procedimiento constitucional y legal para nombrarlos. Entonces, esa sala de lo constitucional es una sala que no tiene ninguna legitimidad ni legalidad, ni constitucionalidad. Por tanto, lo que resuelve esa sala es viciado totalmente. Pero además, o sea, responde al proyecto de Bukele. Ahora, nos queda claro esa parte, ese pensamiento referente a lo que nos vamos a enfrentar, a lo que se nos viene como país. ¿Dónde está la oposición? ¿Qué rol juegan los demás partidos políticos que no son afines al gobierno, que no tienen alianzas con el gobierno? Yo escuché en una entrevista al ex secretario general del FMLN, Medardo González, que dijo en alguna oportunidad que lo más conveniente para los partidos políticos, y en especial para el suyo, para el FMLN, era no participar en estas elecciones con fórmula presidencial, porque eso sería legitimar esto que tú acabas de plantear. Pero si hablamos del futuro de la democracia, si hablamos del futuro del país, de la institucionalidad, del tema de participación ciudadana, que es tan esencial como lo económico, como todo el resto de áreas dinámicas del país, ¿qué le espera al país? ¿Qué rumbo, qué futuro hay en materia de proyecto político que haga contrapesos? ¿Te acuerdas de eso, de los pesos y contrapesos? No vamos a tener pesos y contrapesos según lo que se ve, según las encuestas. No, es que ahorita yo creo que hay que descartar el calendario electoral. O sea, yo me acuerdo que en aquellos tiempos, en los que yo también participé, en la década de 1970, 80, o sea, había una consigna después de los 2 fraudes electorales de 1972 y 1975,
cuando ya cobró fuerza el movimiento social a partir de 1975 y sobre todo después de 1977, o sea, había una consigna que para mí era, o sea, fundamental: electoreros al basurero, ¿verdad? O sea, con esto no quiero decir de que hay que hacer la revolución otra vez, tomar las armas y todo eso. No. Hay que cambiar la visión del calendario electoral al calendario popular, por decirlo de alguna manera. O sea, de lucha popular, de movimiento social. O sea, ahorita para mí el gran desafío no son las elecciones, ¿verdad? El estado calamitoso, ¿verdad? Raquítico, tuberculoso de los partidos de oposición, ¿verdad? Y el manejo mediático de Bukele, o sea, que a pesar de lo que está ocurriendo, cuánto vale la libra de frijoles, cuánto vale el tomate, cuánto vale, o sea, y la gente se sigue yendo del país. Estaba revisando ahora la encuesta de Fundaungo, la fundación esta, Guillermo Manuel Ungo, y el 70% de la población, ¿verdad?, está el problema más grave es lo económico. El problema es lo económico, y a pesar de que existe cierta sensación de seguridad, eso no quiere decir que El Salvador sea el país más seguro de América Latina, cosa que no es cierto. Si no vemos, está ni en los 10. ¿Ah? Según el ranking, el último ranking no está ni en los 10. Correcto. Del mundo. Sí, y si hablamos de seguridad desde la perspectiva de los homicidios y los feminicidios, sí. Pero si hablamos de una seguridad, no de seguridad pública, que es la que le toca al Estado garantizar, sino que de seguridad ciudadana, que tiene como componente, como ingrediente cualitativo, la participación de la población. Y si hablamos de seguridad humana, El Salvador está en la calle. Pero bueno, o sea, y entonces eso hace que esos ciclos que te mencionaba, de 1833, 1932, 1944, 1972, 1977, hasta llegar a la guerra, ¿verdad? O sea, es una rueda de la historia, la de El Salvador, que gira, ¿verdad?, se mueve, pero en el mismo lugar, porque gira sobre la base de ese eje, que es la impunidad que mencionaba, que permite el hambre y la sangre. Pero entonces, regresando a la apuesta mía, ¿verdad? Y creo que de varias gente también, la apuesta tiene que ser la creación, el trabajo para la creación de un movimiento social fuerte, vigoroso, organizado, que le marque la cancha a cualquier partido político. O sea, que primero, tal como se ve en el horizonte, o sea, que luche contra la dictadura, ¿verdad?, que se enfrente a la dictadura hasta que ésta termine, o hacerla terminar. Y después, recuperado lo poco que había de la democracia, por lo menos la democracia electoral, marcarle la cancha, ¿verdad?, y expulsar a cualquier partido político que no le cumpla. Escuchándote ese planteamiento, Benjamín, es como te dicen los profesores de historia, ¿no? Que la historia es cíclica. Sí. Pero la rueda de la historia avanza. Sí. Se mueve avanzando. Sí. Esta patina en el mismo lugar. Y el tiempo es cruel porque nos come a todos, nos come las generaciones. Seguimos en esa rueda, ¿no? En esa rueda de caballitos. Solo pareciera que los momentos históricos se repitiesen. Pero no pasa en otros países. No sucede en otras naciones que de verdad yo les he visto algún progreso, les he visto algún avance. Pues en Centroamérica y en especial nuestro país estamos patinando. Recorre Centroamérica, por favor. Sí. Guatemala con... ¿Cómo te digo? Hasta se habla de la posibilidad que maten al candidato ganador, al presidente electo. Sí. Hasta esa posibilidad se habla. Ya no digamos todo lo que están haciendo con el Ministerio Público. Honduras, ahí está prometiendo que va a ser un tren también interoceánico la presidenta. Antes hablaron de un canal seco también en Honduras. Pero también con mano de obra. Nicaragua no digamos, pues sí, todo. Costa Rica ya con homicidio, con un tasa de Costa homicidio, Rica asalto, con problemas de narcotráfico y de delincuencia. Y El Salvador, entonces Centroamérica patina en el mismo lugar. Fíjate que vamos ya terminando el espacio, nos hemos pasado algunos minutos, le quitamos unos minutos al abogado Helen Bindel, pero es importante esto, cerrar esta
esta idea, Benjamín. Entonces, con este movimiento que tú dices, ¿quién debe promoverlo? ¿El pueblo? ¿Los partidos políticos? No, bueno, tú dices que el partido político no, ya, descartado. Los partidos políticos hay que asumirlos como herramientas. Sí. Porque eso es lo que es la fórmula del sistema. Es el camino. Pues sí, pero, o sea, si no hay un movimiento social articulado, vigoroso, fuerte, combativo incluso, o sea, digo en el buen sentido de la palabra, combativo por la lucha de sus intereses, o sea, los partidos políticos van a seguir haciendo lo que quieran. Los políticos van a seguir haciendo lo que quieran. Que esa es una lección de la historia que hay que aprender. Y esto que te planteaba, que te decía Medardo, ¿no me diste opinión? Que bueno, no hay... Pero es que entra dentro del mismo esquema de si participamos o no participamos. Entonces ahí viene, no, pero si... No, es irrelevante hacerlo o no hacerlo. Sí. Ahora, entonces, si es irrelevante... Y si participan, si hubieran participado, lo hubieran hecho de otra manera, no como lo están haciendo hasta ahorita. Sí, son 5 o 6 fórmulas presidenciales. Y probablemente hubiera sido peor si no participaba. Para sus intereses y sus números. Porque pudieron haber participado en elecciones municipales y legislativas para no desaparecer como partidos políticos. Sí, y enfocarse. Pero mira, entonces significa, con lo que me acabas de decir, para cerrar la idea, que el proceso electoral, las elecciones del próximo año, prácticamente no se va a mover mucho. No, son otros 5 años más. Son otros 5 años más porque no hay una fuerza social que se oponga a esa reelección inconstitucional. Y asamblea y consejos municipales, con todo esto de los cambios de los municipios, que al final... Todo eso lo han hecho a propósito, lo han hecho adrede para seguir controlando las municipalidades, a pesar del mal trabajo que han desarrollado muchos municipios, ¿verdad? En el que vivo yo, por favor, ¿verdad? El alcalde hasta tuvo que renunciar. Y el tema este... Y en el ámbito legislativo, o sea, quieren seguir controlando todo. Y entonces esas reformas electorales, y a saber cuáles van a ser más, porque además reformaron el año, ¿verdad?, en el cual no se podían hacer reformas, el año previo a la fecha de las elecciones. Eso lo reformaron y pueden hacer cambios en materia electoral hasta faltando un día para las elecciones, un día antes. Y también se nos quedó el tema de la transparencia de los fondos de los partidos políticos. También muchos proyectos y mucha información que está quedando también en reserva y que bueno, al final también podría irse quedando desfasada la ley esta de la transparencia del acceso a la información pública. Eso es letra muerta ya, o sea, desde hace rato. Incluso se ha llegado al colmo que los alcaldes están declarando en reserva información de los gobiernos municipales. Hasta eso. O sea, lo malo se derrama más que lo bueno. Sí. Bueno, un saludo final, Benjamín, para nuestros hermanos y nuestras hermanas de Departamento 15 en los Estados Unidos. Fíjate que hasta hace poco me estaba enterando que esto de mencionarlo de diáspora y todo eso es bastante peyorativo. El Departamento 15, porque ya es nuestro 15º departamento que tiene varios municipios en México, en Suecia, en América Latina, Milán, en Australia. Son municipios. A todos nuestros hermanos, nuestros amigos y amigas de Departamento 15, un saludo y muchas gracias a ti por la disponibilidad siempre de querer compartir tu análisis, tu visión de país, que es muy buena, muy objetiva. Benjamín, muchas gracias. Un gusto, Daniel. Ahí estamos a la orden siempre. Bueno, señores, gracias por habernos sintonizado esta primera parte del segmento El futuro de la democracia en El Salvador. Nos acompañó Benjamín Cuellar, experto en derechos humanos y en materia también de análisis del contexto y de la coyuntura política y democrática de nuestro país. En el siguiente segmento nos acompaña la abogado Helen Bindel, que va a hablar y nos va a dar su análisis sobre la Constitución de la República en el marco de la reelección presidencial a la que se enfrenta nuestro país. También el proceso electoral, su análisis, su visión como profesional de la aplicación de las leyes en nuestro país. Soy Daniel Hernández, gracias por la sintonía en esta primera parte. Esta fue una presentación especial de Soy Departamento 15. Hasta la próxima.
Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que los emite.